Hoy estudiamos Parashat Metzorah. O sea, esta semana se leen dos parshiot, Tazria, Metzorah. Nosotros vamos a estudiar la parasha el tema de Metzorah. Un segundo nada más. Metzorah es aquella persona que tuvo lepra que la Torah dice que es una enfermedad que viene por la Lashon Hara. Cuando uno recibe esta enfermedad se considera impuro y hay una serie de cosas que hay que hacer para quitar esta impureza, y mientras permanece con esta impureza, ¿sí? Primero lo que tiene que hacer es salir fuera del mahané. La Torah dice en capítulo 14, versículo 8, V'yashav michutz leohalo shivat yamim, fuera del mahané, o sea, fuera del campamento de Israel por 7 días, y vuelve a reiterar esto una vez más, o de hecho antes de esto, en capítulo 13, versículo 46, dice la Torah, Kol yemei asher anega bo itma, mientras tiene el nega, mientras tiene la lepra, se considera impuro. Tamehu, está impuro. Badad yeshev michutz lamachane moshavo. Badad yeshev, estará solo, michutz lamachane moshavo, fuera del mahané, ahí es donde va a estar. Y para poder ingresar de nuevo al mahané tiene que llevar a cabo una serie de cosas que aun cuando ya entra tampoco es automático, igual hay que hacer un proceso hasta que quede completamente limpio y puro para poder volver a establecer dentro del mahané. Ahora, vamos a tratar de entender todo el procedimiento, entender el porqué de las cosas y a través de eso aprender tal vez cosas muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se lo alejan tanto del mahané? ¿Por qué tiene que estar hasta afuera? Badad yeshev, o sea, solo, sin contacto. Rashi dice que ni siquiera con su mujer puede tener contacto. Dos motivos traen nuestros sabios. El Rambam, en Jotumat Zarat, Perek Tet Zayin, nos dice que el motivo es para educarlo. El hombre habló de la Lashon Hara, necesita pasar por una educación. Así dice el Rambam. Primero describe qué es Tzarat. Tzarat, Ushem Amur Beshutafut Kol Inyanim Rabim. Dice que Tzarat es un nombre general que incluye varias situaciones, varios tipos de Tzarat. Existe Tzarat en la persona, existe Tzarat en la casa. El propósito, el motivo de la Tzarat, dice Rambam, es Kedei leaziran mi Lashon Hara. Por eso viene el Tzarat. Ve'im amad berish'o mishtane oro ve'itztarea. Si uno, o sea, Rambam dice que es un proceso. Primero viene el Tzarat en la casa para advertir, y si no funciona, llega y sigue en su maldad, llega la Tzarat a la persona misma, y cuando llega a tener la Tzarat propia en su cuerpo, tiene que separarse del mahané para estar solo, ¿para qué? Para acostumbrarlo, dejar de hablar la Lashon Hara. Obviamente para poder hablar la Lashon Hara necesitas tener con quién hablar, con quién compartir tu Lashon Hara, de modo que vas a hablar la Lashon Hara solo. Entonces, al sacarlo fuera del mahané, al estar
completamente solo, ni siquiera como dijimos, ni siquiera con su mujer puede estar, solo, automáticamente esta persona, por lo menos estos 7 días no va a hablar Lashon Hara. Ni siquiera lo dejan teléfono o otros medios de comunicación, solo para que no tenga la posibilidad de hablar Lashon Hara. A lo mejor va a tener estos 7 días que va a estar libre de la Lashon Hara, va a tener tiempo para pensar, para meditar, y a lo mejor le ayuda a hacer tshuva o dejar de hablar Lashon Hara. O sea, es una educación, por eso tiene que estar solo. Eso es lo que dice Rambam. La Gemara en Masejet Erjin da otro motivo. La Gemara dice que es midah keneged midah. Ustedes saben que cuando uno peca, tiene que tener un castigo que sea equivalente al pecado, que tenga que ver con el pecado, y esto es la situación del que habló la Lashon Hara. La Lashon Hara, dice la Gemara, cuando uno habla de la Lashon Hara, lo que logra, lo que provoca es, se separa la gente. Se habla la Lashon Hara de fulano, todos se separan de él. Hu ivdil bein ish leishto bein ish lereheu. Él con su Lashon Hara hizo separación entre hombre y su mujer, entre uno y sus amigos. Lefijaj amra Torah badad yeshev. Midah keneged midah. Él se separó entre las personas. Cuando habló de alguien mal, la gente se separó de él. O habló mal de la mujer, provocando que el hombre la deje. Entonces, ¿qué dijo la Torah? Midah keneged midah. Tiene él que separarse de las demás personas. Midah keneged midah. Podríamos agregar una tercera explicación que no contradice a los anteriores, sino los complementa. Hay una relación directa entre el lugar donde está uno y su nivel espiritual. No es lo mismo aquel que vive en Jerusalén, cerca del Kotel, donde se siente la Kedushá, como aquel que vive en otra parte del mundo donde no se siente tanta la Kedushá. Hay una relación entre el lugar, la Kedushá que tiene lugar, con la Kedushá de la persona. Por más cerca está uno físicamente a los lugares de Kedushá, más nivel espiritual tiene o debe de tener para poder estar, para merecer estar ahí. Sí, yo me acuerdo que después de la guerra de los 6 días, en 68, cuando empezaron a remodelar, 67 fue la guerra, yo me acuerdo en 68, después de la guerra, en el año 68, cuando empezaron a remodelar la ciudad vieja de Jerusalén, el Rova Yehudi, y empezaron apenas a promover que aquellos que quieren regresar a vivir ahí, ahora es el lugar más caro de Jerusalén, más deseado. Entonces nadie quiso, regalaban las casas para ver quién quiere ir a establecer ahí entre los árabes y palestinos que están ahí. Entonces nosotros, como somos de ahí desde antes, desde 150 años vivían la familia allá, en el barrio judío, cerca ahí, a una cuadra del Kotel. Entonces, sí, mi abuela tenía ahí una tienda y ahí vivían, o sea, generaciones. Entonces me acuerdo que mi papá estuvo en duda si regresar o no regresar. Finalmente regresó. Mis papás viven ahí desde el año 72, de las primeras familias que regresaron a vivir ahí. Pero, ¿cuál fue la duda? La duda fue si merecemos o si podemos regresar a vivir allá, si vamos a poder mantener un nivel de vida con Kedushá adecuada para estar a una cuadra del lugar de Beit HaMikdash. Y me acuerdo más todavía, habían ya cuando se decidió que sí, había oportunidad de escoger en qué parte del Rova Yehudi quiere uno vivir. Entonces estaba saco. Era apenas se hicieron los planes para los planos para la remodelación, no había nada, éramos los primeros que hemos decidido regresar allá. Entonces se dio la oportunidad de escoger. Entonces habían unos departamentos que iban a construir, que hoy en día ustedes pueden verlos cuando están en el Kotel, exactamente enfrente, con unas ventanas muy grandes,
exactamente al frente del cótel. O sea, si está el cótel, si es el cótel, este lado, o sea, atrás. Y había oportunidad de tomar esto, y esto sí decidieron mis padres que no van a tomar esto. ¿Por qué? Porque eso, estar tanto en contacto, tan directo, enfrente, donde con unas ventanas tan grandes, donde del lugar del Beit HaMikdash te está viendo, pues necesitas, es como si estás bajo una lupa que te están viendo. No, mejor no. Entonces tomaron otro departamento que está más atrás, un poquito, que no hay una vista, que no haya una vista directa. Bueno, económicamente fue un error, porque estos departamentos ahora valen millones, pero la idea era esta: cuando estás en un lugar de Kedushá y con contacto directo, esto debes de merecer estar ahí, tienes que estar en el nivel adecuado para poder estar en este lugar. Entonces el Metzora no puede estar en los lugares de Kedushá, ya que él no tiene el nivel adecuado para estar ahí. Pero la Torah nos viene y nos dice que en qué nivel está el Metzora, de acuerdo a los lugares de donde tiene que alejarse y no merece estar ahí, podemos tener una indicación en qué nivel espiritual está. Si hubieran dicho que tiene que salir del Mahané de Shekhinah, pues no está el nivel para estar en el Mahané de Shekhinah. Pero no nada más esto dice la Torah: tiene que salir del Mahané de Shekhinah, luego tiene que salir del Mahané de Leviá, que es el Mahané, el círculo más grande. Luego no es ni siquiera puede estar el Mahané de Israel, que es el círculo más grande, sino tiene que salir fuera de todos los 3 Mahanot que forman el campamento de Israel. O sea que no tiene el nivel espiritual para merecer estar inclusive dentro del Mahané, aunque sea en la esquina, en la parte más baja, ni ahí puede estar, porque el nivel espiritual de él no le permite estar en estos lugares donde la Kedushá, aunque sea que Kedushá mínima está ahí, tampoco le permite estar ahí. El Kohen Gadol, para poder entrar en Yom Kippurim al Kodesh HaKodashim, tuvo que hacer una preparación de una semana antes. La Mishnah dice en Masejet Yomá, una semana antes de Yom Kippur se separaba de su mujer, separó de su familia, tuvo que ir a vivir en Har HaBayit durante 7 días para poder adquirir el nivel espiritual correcto para que le permita en Yom Kippurim entrar a Kodesh HaKodashim. Pero si no está en el nivel equivalente al lugar donde va a estar, no puede estar ahí. El Metzorah no está en el nivel para poder estar dentro de Am Israel. Tan grave es la Lashon Hara que habló. El hecho que la Torah le obliga a salir de cualquier Mahané de Israel nos indica que su nivel espiritual es lo más bajo, que ni siquiera es como porque hay dentro de Am Israel gente de nivel bajo, más elevado. Ni siquiera el más bajo que hay dentro de Am Israel, él lo tiene, porque está más abajo que esto, porque ni siquiera dentro del Mahané de Israel puede estar. Y la pregunta es, ¿por qué la Lashon Hara es un pecado que se considera tan grave que ni le permite estar dentro del Mahané de Israel? Y si vamos a decir, tal vez, bueno, la Lashon Hara es un pecado que destruye la sociedad, es una cosa tan destructiva que puedes matar a personas con esto. No, esto es todo el motivo, es parte del motivo, pero no es el motivo completo. La prueba es muy sencilla. Tenemos varios casos en el Tanaj de gente que habló la Lashon Hara, que sabemos que esta Lashon Hara no afectó a la sociedad, porque ni siquiera lo mencionaron, o la Lashon Hara que hablaron con personas, hablaron con Dios. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu habló la Lashon Hara de Am Israel, cuando Hashem lo mandó para que vaya a Mitzrayim, y que diga Hashem me mandó, dijo Moshe Rabbeinu, ve'en lo ya'aminu li ve'lo yishmeu beqoli, a lo mejor no me van a creer, que esto se le considera a Moshe Rabbeinu la Lashon Hara. ¿Cómo puedes tú hablar de Am Israel de esa manera? ¿Y cuál fue el castigo? Que inmediatamente Hashem le dio lepra en su mano. Ahora, la Lashon Hara es obvio que no destruye la sociedad, no destruye a nadie, porque ni siquiera se lo dijo a alguien, se lo dijo a quién, a Dios, y no le dijo nada nuevo a Dios, porque Dios, si es que realmente existe esto, Dios ya lo sabe. Y de todas maneras se considera la Lashon Hara. Tenemos el caso de Yeshayahu Hanaví. Yeshayahu Hanaví
dijo, ואומר אוי לי כי נדמתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. Isaías se expresó ante Dios que él siente que está sentado entre un pueblo impuro de sus labios. Precisamente está hablando de que el pueblo es un pueblo de la Lashon Hara. Pero esto mismo se le considera a Isaías como hablar la Lashon Hara del pueblo. La Gemara en Masejet Erjin dice que por hablar así del pueblo, y que, ¿con quién habló Isaías? Con Hashem. No afectó a nadie. Hashem no lo va a comentar a los demás. O sea, no es una Lashon Hara que se va a difundir. Y de todos modos se considera esto un Lashon Hara tan grave para Isaías Naví que su castigo fue un castigo terrible. La Gemara en Masejet Erjin cuenta lo siguiente. Dice la Gemara que Menashe, el rey Menashe mató a Isaías. ¿Por qué? Porque le hizo un juicio. Hizo un juicio a Isaías y lo mató. ¿Cuál fue el juicio? Le dijo así: Moshe Rabbeja amar ki lo yir'ani adam v'chai v'ata amarta va'er'e et Hashem yoshev al kisei ra'am v'nisa. Moshe dijo que el hombre no puede ver a Dios, y tú en una expresión de Isaías dijo: yo vi a Dios sentado sobre su trono. ¿Cómo puede ser? 2. Moshe Rabbeja amar mika Hashem Elokeinu b'chol koreinu elav v'ata amarta dirsu Hashem b'imatz'o. Moshe dijo: ¿quién es como nuestro Dios que nunca lo podemos encontrar? Y tú dijiste, Dirsu Hashem bimatzó, que Hashem se encuentra entre nosotros. Otra acusación. 3. Moshe Rabbeja amar et mispar yamecha amale, vata amarta vosafti al yamecha 15 shana. Moshe dijo que Hashem es el que nos da días, y tú le dijiste a Hizkiyahu Amelech, yo te voy a agregar 15 años, como que si tú estás dando años. Amar Yeshaya, yadana bey de lo mekabel madeim alach. Entonces Isaías no quiso contestar, porque dijo que igual sé que lo que le voy a decir a Menashe no lo va a aceptar, y si le voy a contestar y le voy a explicar las razones de lo que dije, lo voy a convertir en Meizid. Cuando me va a matar igual va a ser Meizid, porque ya sabe las razones y de todos modos me va a matar. Mejor no le digo nada. No le dijo nada. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Menashe? Hatiu ale arza venasrua. O sea, lo estaban cortando a Yeshayahu. Kimata lehada y puma nach nafshei. Donde lo empezaron a cortar en pedazos a Yeshayahu Naví, así lo mató Menashe. Y cuando llegaron a cortarlo en la altura de su boca, ahí es donde murió. Y dice la Gemara, ¿por qué justo allá? Mishum de Amaru betoch am tmei sfatayim ani yoshev, por la Lashon Hara que habló y que dijo que el pueblo está impuro en sus labios. Entonces se considera gravísimo el pecado a Yeshayahu Naví. Yeshayahu Naví, por hablar la Lashon Hara. ¿Y con quién habló la Lashon Hara? Habló con Dios. Y algo que era real, porque luego la Gemara en Masejet Erjin, entonces es obvio que la Lashon Hara es grave, no solo por estar haciéndole mal al otro, porque aquí no hizo mal a nadie, habló con Dios, no habló con nadie más que con Dios. Y la Gemara dice que la Lashon Hara es tan grave, dice la Gemara, Kol hamesaper Lashon Hara keilu kafar baikar, es como si estuviera negando completamente la existencia de Dios. Y la Gemara trae un pasuk. Ve amar Rabbi Yossi ben Zimra, Kol hamesaper Lashon Hara negaim baim alav. Los negaim, esto es lo que ya hablamos. Y la Gemara dice también, Kol hamesaper Lashon Hara magdil avonot ad la shamayim, sus pecados llegan hasta el cielo. O Kol hamesaper Lashon Hara raúi lesoklo be'even, merece ser apedreado el que habla Lashon Hara. O Kol hamesaper Lashon Hara, así dijo Marukva, Amar HaKadosh Baruch Hu ein ani vehu yecholim ladur ba'olam. No podemos vivir juntos en el mundo, dice Dios, con este que habla la Lashon Hara. Y así trae la Gemara una serie de expresiones muy fuertes contra el que habla la Lashon Hara. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el motivo de que se considera tan destructivo?
tan malo si es que vemos que ni siquiera es por hablar con el otro y destruir la vida del otro, que es obvio que eso es lo que sucede, pero no es nada más esto, porque la prueba que tenemos de Moshe y de Shayahu, Eliyahu Anabí también fue castigado por hablar la Lashon Hara otra vez, porque habló con Dios sobre Am Israel, diciendo, sí, Eliyahu dijo así: Vayomer kano kineti la Hashem Elokei Tzvaot ki yazvu britcha bnei Israel. Am Israel abandonó tu brit. Y esto ya se consideraba la Lashon Hara de parte de Eliyahu. La respuesta es Miriam habló, pero Miriam habló con Aarón, es otra cosa. Entonces, esto podemos, que estuvo bajando a Moshe Rabbeinu ante Aarón, esto es tipo la Lashon Hara que nosotros hacemos, pero digo, Eliyahu, Shayahu, Moshe hablaron la Lashon Hara con Dios. Bueno, la respuesta es, como se mencionó, tal vez de ahí vemos que la Lashon Hara, su gravedad no es nada más por hablar, por afectar al quien, contra quien hablamos, sino por afectar a nosotros mismos, a nuestra propia Neshama. El ser humano fue creado con imagen y semejanza a Dios, con Tselem Elokim, Betzelem Elokim bara et Adam, y cuando uno habla de la Lashon Hara afecta a su propio Tselem Elokim. Se compara que la Lashon Hara con asesinato, así dice la Gemara, que la Lashon Hara es como si uno está asesinando. En asesinato, la Torah dice claramente que lo grave que es este pecado es no nada más por quitarle la vida del otro, sino también por quitar tu propio Tselem Elokim. Así dice la Torah en Chumash Bereshit: Ve'achet dimchem lenafshotechem edrosh. Cuando uno de ustedes derramen sangre, voy a exigir esta sangre. Umiyad Adam, miyad ish et achiv edrosh et nefesh Adam. ¿Por qué? Porque shofech dam Adam ba'adam, damo yishafech. ¿Por qué? Ki betzelem Elokim asa et Adam. Aquel que derrama la sangre, yo voy a exigir esta sangre. ¿Por qué? Porque betzelem Elokim asa et Adam. Dios creó al hombre con imagen y semejanza. Hay dos interpretaciones a este pasuk. Uno es porque al quitar la vida del otro estás quitando la vida de aquel que fue creado betzelem Elokim. Y hay otra interpretación, que al quitar la vida del otro estás destruyendo tu propio Tselem Elokim. Y esto es tan grave como quitar el Tselem Elokim de otro. Dios te creó a ti con imagen y semejanza a Él, y tú estás destruyendo esta imagen y semejanza. Solo con eso se puede entender lo que dice Zecharia Anabí: Ve'almaná ve'yatom, ger ve'ani al ta'ashoku. Así dice, no vayan a robar o a engañar a una viuda, a un huérfano, son más sensibles. Vera'at ish achiv al tachshevu bilvavchem. Y está prohibido pensar mal uno sobre el otro. No dice está prohibido hablar mal, está prohibido pensar mal. Hasta ahora sabíamos que no se debe de hablar uno con el otro la Lashon Hara sobre el tercero, eso ya sabemos. Ya aprendimos que no se puede hablar ni siquiera con Dios la Lashon Hara sobre otros. Pero ahora aprendemos que la Lashon Hara está prohibido inclusive pensarlo, donde ni siquiera hablaste con nadie, ni siquiera lo expresaste con tu boca, solo estás pensando ra sobre otro, no la Lashon Hara, sino machshavara, hasta también eso está prohibido. Así dice Zecharia Anabí: al tachshevu ra bilvavchem ish et achiv. Ahora, ¿qué daño provoca cuando hay un Lashon Hara, pero pensado, ni siquiera hablado? Ahora nada, no hice nada, no mencioné nada. Pero si el efecto de la Lashon Hara sería nada más por el daño que se le hace al otro, entonces sí había aquí una pregunta: ¿qué daño hace una machshavara? Pero si ahora entendemos que la Lashon Hara, su mal efecto es no nada más por lo que destruye al otro, sino porque destruyes a ti mismo, en machshavara a lo mejor no logramos el efecto contra el otro, pero efecto interno contra tu propio Tselem Elokim, con machshavara también se llega a tener este efecto.
Bueno, pero ¿qué es lo que no entiendes? Cuando uno piensa mal, también destruye su Tselem Elohim. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Ah? Uno puede controlar sus pensamientos, claro que sí. La Torah dice, no vayas detrás de tu corazón, o sea, detrás de los que tu corazón te incita a pensar o sentir. Tú puedes controlar hasta pensamientos y sentimientos. Pero si estás viendo que está haciendo algo malo, si tú estás viendo que está haciendo algo malo, estás pensándolo porque lo estás haciendo. Hay una historia de Rabbi Aryeh Levin. Rabbi Aryeh Levin, no sé si llegaron a oír de él, era un rabbi en Jerusalén, muy famoso, un tzadik, un verdadero tzadik. Precisamente si hablamos del tema de la lepra, sería un mérito muy grande mencionar a él en esta ocasión, porque él, en Jerusalén había un hospital de gente con lepra, gente leprosa, que es un hospital muy aislado de gente que tiene esas enfermedades donde nadie puede entrar porque es muy contagioso y peligroso. El único que entraba ahí era Rabbi Aryeh Levin. Él iba con todo el peligro, iba constantemente ahí a visitar a los enfermos. Entonces, una de estas ocasiones murió uno de la gente que estaba ahí y estaban en la levaya, en el entierro. Y dentro del Albayá, a la mitad, ve que una de las personas que él conocía a él y sabía que era amigo de esta persona que murió, de repente a la mitad están caminando. En Jerusalén no es como aquí que nada más van directo al panteón, o sea, caminan en las calles con la persona que murió. Entonces lo acompañan y de repente esta persona sale de la fila y entra ahí a una tienda a comprar una maceta. Entonces Rabbi Aryeh como que estaba muy molesto con esta persona. ¿Cómo se le ocurre a la mitad del entierro de una persona que sabemos que sabía que esta persona lo quería, cómo lo deja y va y se dedica a una cosa tan no importante en este momento, de comprar una maceta? Entonces dijo, voy a hablar con él, voy a preguntar. Se acerca después, le pregunta, oye, ¿cómo te ocurrió esto? ¿No tienes otras cosas en la cabeza en este momento? Dice, lo que pasa es que allá en el hospital de la gente de leprosa, murió uno que Rabbi Aryeh también conoció porque él iba ahí seguido. Y resulta que ahí en el hospital, cuando muere uno, deciden, se quema todo sus pertenencias, sus cosas para que no se siga contagiando. Entonces iban a destruir y quemar todo, y entre sus cosas también tenía tefilín. Entonces yo cuando me enteré, así cuenta esta persona, de que iban a quemar sus tefilín, fui y hablé con la dirección del hospital de que no se puede quemar unos tefilín. Y entonces dijeron, estábamos negociando, finalmente llegamos a un acuerdo de que si yo traigo hoy hasta tal hora una maceta con tierra para poder enterrar ahí los tefilín, van a aceptar a enterrarlos en la tierra, y esto es la forma correcta de hacerlo. Así dice la halajá. Entonces, como ya vi que el reloj ya está muy cerca la hora, dije, si voy a esperar hasta que termine la levaya, ya no voy a alcanzar. Entonces fui corriendo para comprar esto, aunque sea la mitad, para alcanzar inmediatamente después, correr allá y enterrar los tefilín como debe de ser. Entonces, de ahí dijo Rabbi Levin, debemos de aprender cómo debe uno de pensar, nunca llegar a conclusiones y pensar mal del otro. Entonces preguntan, nosotros vemos el otro actuando mal. Dice nuestro Señor, tú no tienes todo el panorama. Antes de pensar mal de aquel, párate un momento, júzgalo. Antes de pensar mal de aquel, tienes que parar un momento y tratar de ver todo el panorama, y no puedes tú en forma precipitada ya llegar a la conclusión y al pensamiento malo sobre el otro. Y al hacerlo, aunque no hayas hablado con nadie, pero es la Lashon Hara pensado, inclusive es también un pecado y una destrucción. ¿Por qué? Porque la destrucción no es solo lo que va contra aquel, sino también lo que destruye dentro de ti, tu Tselem Elohim. ¿Qué pasa en el caso que realmente él
pudiera comprar una maceta de flores, si realmente crees que es algo inadecuado. O sea, no siempre la gente hace lo adecuado, ¿no? Bueno, entonces esto no sería motivo para llamar la atención, pero O no juzgar también, nada más tener la actitud crítica. bueno, vamos a seguir. El tiempo se está yendo. Vamos a saltar algunas cosas. Ok, seguimos. Sí, el Gaón de Vilna dice que por cada minuto de silencio de una persona se llena el mundo de luz desde un lado hasta el otro lado. O sea, lo matzati la guf tov mishtika. No hay algo mejor que el silencio. No hablar ya. Al no hablar, tampoco vamos a hablar cosas que no se deben. Ok, seguimos. Tampoco. Bueno, seguimos. Lo que dijimos hasta ahora, de que él sale fuera del mahané con midá que neged midá, o que él sale fuera del mahané para educarlo de nuevo, o por lo que él no merece estar en los lugares de Kedushá porque no tiene el nivel espiritual suficiente, hay otro motivo que podríamos decir por qué tiene que estar fuera del mahané. Sabemos que en Shabbat tenemos 39 melajot prohibidos, ¿verdad? Los melajot de Shabbat no son por esfuerzos. Esto ya lo sabemos, que la idea que está detrás de los melajot es crear, al estar transformando, creando algo, porque con esto estamos diciendo como que el mundo que hizo Dios en 6 días no fue un mundo completo. Y la idea de Shabbat es decir, 6 días hizo Dios el mundo perfecto, en Shabbat ya no hubo que agregar nada. Pero sabemos que no todos los melajot que hacemos en Shabbat están creando algo. Por ejemplo, la melajá de Hotzá Mereshut Lereshut. Uno de los melajot prohibidos es cargar cosas, sacarlos de la casa hacia la calle. ¿Qué transformación o qué creación estoy haciendo al sacar algo desde la casa hacia afuera o de la afuera hacia adentro? Aparentemente no estoy haciendo nada. Ya hablamos de eso alguna vez, qué bueno, tiene buena memoria, pero vamos a... ¿Qué? Por eso, no, yo estoy contento de que esto, pero no por eso no lo vamos a explicar, claro que voy a explicar, espera un momento. La Gemara dice, Otza'a melajá gruay, así dice la Gemara de Masejet Shabbat. Otza'a es de los melajot gruot, o sea que no tiene gran cambio físico. Si tú ves el objeto, no ves la transformación. No es como cocinar, donde no se nota que la papa antes de cocinarla era dura y ahora es suave, ahora se puede comer. El cambio de territorio, cambio de lugar, en ojos que nosotros vemos, no vemos ningún cambio. Por eso se llama melajá gruá. Sin embargo, es parte de los melajot prohibidos. Quiere decir que a fuerza algo de cambio sí hay. O sea, cambio en esencia de la cosa, aunque no lo podemos observar con nuestros ojos. Hay una prueba que es así. Nuestros sabios dicen Meshane Makom. Meshane Mazar, ustedes saben que cuando uno Chas Shalom está enfermo, ¿qué hacemos para cambiar su suerte? Se acostumbra a cambiar el nombre. ¿Por qué cambiar el nombre? El nombre representa lo que es la esencia de la persona. Al cambiar el nombre ya cambió la persona. Y así decimos en la tefilá, cuando se cambia el nombre, que van Shenishtamah Shmo Adam Acheru, y si hubo un decreto contra fulano, ahora ya es fulano, ya no es el mismo, ya es otra persona. Pero nuestros sabios dicen que no solo cambiar nombre ayuda, sino también cambiar lugar. Ahora, cambiar lugar, ¿cómo se va a cambiar la persona? Del hecho que dijeron que cambiar lugar cambia la suerte, quiere decir que también opinan nuestros sabios que al estar en otro lugar ya es otra persona. Hay una relación entre el ser humano y el espacio, el lugar donde está, ¿sí? Y con el tiempo también. Hay 3 cosas que forman este mundo, que es el tiempo, espacio, el ser humano, y hay relación entre ellos. Y por lo tanto, el Metzorá, como él ha cambiado su esencia, al estar hablando Lashon Hara, ha cambiado su forma, ha quitado su Tselem Elohim, ya es otra persona, bajó de nivel y es otra persona, entonces ya no puede estar en el mismo lugar donde estuvo antes, porque antes estuvo en un lugar que había relación entre el lugar
y lo que era su persona. Ahora que si cambió su persona, tiene que cambiar su lugar. Igual como cuando queremos cambiar nuestra suerte, cambiamos el lugar para que nuestra suerte se mejora, para que sea otra suerte, que a través del lugar se cambie nuestra persona. También al revés funciona. Al cambiar nuestra persona tenemos que cambiar de lugar, no podemos estar en el mismo lugar. Es la razón que tiene que salir fuera del Mahané. Pero aquí es donde hay un lugar para hacer una pregunta. Vimos que el Kohen Gadol no merece estar en Kodesh HaKodashim todo el año. No puede entrar a Kodesh HaKodashim, solo en Yom Kippur. Pero como todo el año no está en el nivel o no tiene la personalidad que se relaciona, que es al nivel o que es adecuada para el lugar que se llama Kodesh HaKodashim, porque dijimos que debe de haber conexión, relación entre la persona y el lugar. Durante todo el año no está en nivel personal para estar conectado con Kodesh HaKodashim. Por eso, ¿qué hacemos con él? Una semana desde antes se hace cierta preparación para poder entrar. ¿Y cuál es la preparación? Lo llevamos más arriba de donde está, lo sacamos de la casa, lo llevan a Arabait para que se vaya entrenando en la Gdusha, adquiriendo nivel más de Gdusha, para que se nivela, para que se iguala su nivel de Gdusha con el nivel de Gdusha del lugar de Kodesh HaKodashim, para que Yom Kippur pueda entrar. Si es así, ¿por qué en Metzorah no hacemos la misma el mismo trámite? Si el Metzorah perdió nivel y ya no está relacionado con el lugar, entonces la forma de sí relacionarlo debería ser como el Kohen, subirlo, al contrario, llevarlo a un lugar de más Gdusha para que vuelva a elevar y entonces otra vez que adquiera el nivel adecuado para el lugar. Igual como el Kohen, no lo alejamos del Mahané porque no está en el lugar para entrar a Kodesh HaKodashim, al contrario, lo subimos. Entonces también aquí había que subir. Aquí con Metzorah hacemos algo opuesto de lo que hacemos con el Kohen. Los dos los sacamos de su lugar para estar preparándolos, pero en formas opuestas. Al Kohen lo sacamos de su lugar, lo llevamos más arriba, y a él lo sacamos de su lugar, al Metzorah, y para más abajo. ¿Por qué? La idea es la siguiente. El proceso es exactamente lo mismo. Los dos necesitan preparación para poder conectarse con el lugar elevado. Nada más que la preparación del Kohen es en la forma como dijimos, y la preparación del Metzorah también. O sea, los 7 días que el Metzorah está fuera del Mahané, también 7 días de preparación para poder conectarse con el lugar sagrado que es Mahané de Israel. El Kohen necesita 7 días de preparación y él necesita 7 días de preparación. Nada más que su preparación del Metzorah no puede ser en lugar más elevado, tiene que salir hacia abajo a un lugar adecuado a su nivel, ahí haciendo la preparación para poder regresar y entrar y conectarse otra vez con los lugares de Gdusha. El Kohen no ha bajado de su nivel durante el año, no es de que estaba bajando y que debe de bajar, él al contrario, seguramente desde más de 7 días antes de Yom Kippur ya empieza a pensar, empieza a prepararse, se elevó a lo mejor no suficiente para entrar a Kodesh HaKodashim, pero a lo mejor ya suficiente para llevarlo a Arabait, y de ahí va a hacer los preparativos, los ajanot, para poder entrar en Yom Kippur directamente a Kodesh HaKodashim. Con esta idea de que los 7 días de fuera del Mahané sirven como preparación para poder volver a conectarse con el lugar correspondiente a su nivel espiritual, se va a poder entender todo el tema de los korbanot de Metzorah, porque otra parte del proceso del Metzorah, para poder regresar a su lugar, son los korbanot que tiene que traer. O sea, una vez terminando los 7 días fuera del Mahané, suponemos que ya se le quitó la lepra, ahora todavía no es suficiente para volver a regresar al Mahané, tiene que traer una serie de korbanot, y estos korbanot son un poco diferentes o raros, que había que entender lo que pasa y el porqué de las cosas. Vamos a ver, la Torah dice así: ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו להשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה לפני השם. פרק י"ד פסוק י"ב. La Torah dice que tiene que traer varios korbanot, entre ellos un korban Hasham. Korban Hasham es un korban de culpa, por delitos, y este korban Hasham hay que llevar, es un animal, ¿sí? Es un keves, ¿cómo se dice keves? Un
borrego. Este borrego había que hacerle tnufá, había que levantarlo mientras está vivo, completo, llevarlo así, haciéndole tnufá, levantarlo. Y luego, sí, vivo, antes de hacer la shechita, porque después el pasuk Yud dice, והניף אותם תנופה לפני השם. פסוק י"ג dice, ושחט את הכבש, después se le hace shechita. En pasuk י"ד dice, ולקח הכהן מדם האשם, el cohen toma de la sangre del corbán, ונתן הכהן, el cohen pone de la sangre con su mano, en tnuch ozen המטהר הימנית, en el óvulo de la oreja derecha del metzorá, ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית, y sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar se dice, del pie derecho. La sangre del corbán. Sí. De la sangre del animal se toma el cohen un poquito en la mano y pone en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y del metzorá, del mitaer, ya no es metzorá, ya se le quitó la tzara, del que está purificándose. Ok, dos cosas raras tenemos aquí entonces en el corbán del metzorá. Uno, el hecho que se levanta el corbán haciéndole tnufá. Dos, la sangre que se le pone en estas tres partes del cuerpo, lóbulo en los pulgares derechos de la mano y del pie. Ahora, para poder entender esto, hay que ver los lugares más en la Torah donde aparecen estos procedimientos, y a lo mejor con comparación se podría llegar a un común denominador que nos podría dar una idea qué es lo que está detrás de eso. Esa es la forma de entender a veces. Cuando no están en un solo lugar no entiendes, lo comparas, ¿dónde más hay de esto? Y a través de la comparación puedes, el común denominador entre los casos, te puede dar una indicación, una idea. Entonces vamos a ver, en toda la Torah no hay más que otros dos casos donde se hace este procedimiento. O sea, no es de que anafá, o sea, levantar corbán, hay nada más en dos lugares. Anafá hay en muchos korbanot. De hecho, casi en todos los korbanot hay anafá. Por ejemplo, en todo korban shlamim también hay que lehanif, pero la diferencia es que ¿qué es lo que se levanta en korban shlamim? Chazé veshok, o sea, se levante parte del animal después de la shechita, partes. Esto hay que levantar. O tenemos Korban Nazir, también se levanta parte del animal después de la shechita. El Nehei Shlamim se levanta, en Korban Todá se levantan varios lechamim, varios panes. Se levanta en Korban Shte Alechem, que se hace en Shavuot, hay que levantarlos. Korban Ahomer, Korban Sotá, todos estos hay tnufá. Pero la diferencia es que aquí es el único lugar donde se levanta el animal antes antes de la shechita. Ese es el único, ¿sí? O sea, el único más los lugares que dijimos. Donde hay un corbán más, donde se eleva el animal vivo, dos lugares en toda la Torah. Uno es aquí, en Metzorá, y el otro es el corbán de Shavuot. La Torah dice que en Shavuot había, como cualquier fiesta, traer korbanot. Dice la Torah, ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם הביקורים. Junto con los panes que se hace, se levanta el corbán en día de Shavuot, tnufá lifnei Hashem. O sea, dos lugares en toda la Torah donde se levanta un corbán vivo antes de la shechita, en Metzorá y en el día de Shavuot, el corbán de la fiesta. ¿Qué común, qué relación hay entre estos dos temas, Metzorá y Shavuot? En los dos, o sea, la idea de tnufá es simbolizar el levantar, sí, levantar, subimos. En los dos casos se necesita volver a levantarse. Shavuot es el tiempo donde Am Israel se levanta desde Yetziat Mitzrayim, que Am Israel salió, y parecían como los mismos Mitzrim, idólatras, halalu ovdei avodah zarah va halalu ovdei avodah zarah. Desde que salen de Mitzrayim ofrecen al principio, una vez que salen, al principio de Pesach, se ofrece un corbán que se llama Korban HaOmer,
que es un corbán de cebada. ¿Por qué de cebada? Cebada representa el nivel bajo, que es comida de animales. Es la parte animal que hay dentro de nosotros la que predomina. Pero el procedimiento que se lleva a partir de Corbán Omer hasta Corbán Shte Alechem es un procedimiento de 49 días, lo que llamamos Pirata Omer, donde va uno subiendo hasta poder llegar al nivel donde ya mereces estar en Har Sinai recibiendo la Torah y ya mereces ofrecer un corbán de trigo que representa la humanidad, que ese es el alimento principal del ser humano. Esa es la idea de Shavuot. Shavuot representa recuperación de nivel, el volver a levantarse de los niveles bajos donde estábamos. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer el Metzorah. Estuvo a nivel tan bajo que hay que recuperar los niveles anteriores elevados, hay que volver a levantarse de la bajeza donde estaba. En estos dos casos se levanta el corbán vivo. Y la otra cosa rara que vimos es la sangre que se le pone mano y del pie. Pulgar. Bueno. Gordo. Okay. También aquí, igual como en el caso anterior, no es el único caso donde se pone sangre. Hay varios casos en la Torah donde se hace lo mismo. Pero ¿qué es lo que es raro en este caso? ¿Qué es lo especial en este caso? En todos los demás casos donde se pone sangre, donde sea, siempre se toma la sangre de corbán en un kli. En un mizrak se llama. Un recipiente. Aquí es donde la Torah dice que el Cohen lleva la sangre con su mano. La Torah dice, velakach ha-Cohen ולקח הכהן מדם האשם ונתן לכהן על תנו חונזן הימנית. ולקח ונתן, la Gemara viene y dice, que como dice velakach venatan, igual como Natán con su mano, así también velakach con la mano. O sea, toma el Cohen no con kli, no con recipiente, sino directamente con la mano, toma la sangre y le pone. Y esto es una diferencia, es lo que hace que este caso sea muy raro y casi único. Dos, hay otro caso raro aquí. Como a fuerza la toma de sangre del animal tiene que ser con kli, entonces, pero para poner la sangre sobre su lóbulo tiene que ser con la mano. Entonces, ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice la Gemara? Que había que dividir la sangre del animal, del corbán, en este caso en dos partes. Una parte, la parte que va sobre el mizbeach. Ustedes saben que cada corbán, la sangre después salpicaba sobre las esquinas del mizbeach. Y esto a fuerza había que llevarlo con kli, y de ahí salpicar sobre el mizbeach. Entonces la sangre del corbán del Metzorah se dividió en dos partes. Una parte se tomaba en un recipiente para salpicar sobre el mizbeach, y la otra parte, para poder cumplir con el requisito que sea con la mano, tomó el Cohen con la mano y ponía sobre el Metzorah en estas tres partes del cuerpo. Y entonces dos cosas raras hay en esto. Uno, que el hecho que que parte de la sangre lo toma con la mano y se le pone sobre la persona. Dos, el hecho que se dividió la sangre y parte se tomó en kli y parte se tomó en la mano. ¿Dónde más? En toda la Torah hemos visto que se dividió la sangre de un corbán en dos partes. Hay un solo caso más. No, en la Torah, en Chumash Shmot. En Chumash Shmot, Parashat Mishpat. En Matan Torah, exactamente, hacían korbanot. Moshe ofreció korbanot después de que había escrito los 10 mandamientos. Vaychtov Moshe et kol divrei Hashem, vayashkem baboker, vayiven mizbeach tachat ha'ar. Moshe construyó un mizbeach. ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. Moshe mandó a traer animales y ofreció korbanot para Hashem. ¿Y qué hizo después de hacer la shchita de los korbanot? Vayikach Moshe chatzi adam vayasem ba'aganot. La mitad de la sangre tomó y puso ba'aganot. ¿Qué es aganot? Aganot, dice el Ibn Ezra, es un kli redondo que parece como un puño del ser humano.
Vechatzi Adam zarak al hamizbeach. Mitad de la sangre tomó Beaganot y otra mitad salpicó sobre el mizbeach. ¿Y qué hizo con la mitad que no salpicó sobre el mizbeach? Vayikach et sefer habrit vayikra beoznei ha'am vayomru kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Primero leyó lo que dice Dios y todo el pueblo dijo na'aseh venishma. Ahí es donde dijeron na'aseh venishma. Vayikach Moshe et adam vayizrok al ha'am. Y la sangre que había reservado, lo que no salpicó sobre el mizbeach, esta mitad salpicó sobre quién? Sobre las personas, sobre el pueblo. Vayomer inei dam habrit asher karat Hashem imachem al kol advarim ha'el. Entonces tenemos una equivalencia entre lo que hizo Moshe en Matan Torah y lo que se hace aquí en Metzorah. En las dos cosas, tanto se divide la sangre en dos, que esos son los únicos casos en toda la Torah que en un corbán la sangre se divide en dos partes. Dos, se pone la parte que no va sobre el Mizbeach. ¿Sobre quién se pone? Sobre la misma persona que es el Mitaer, que es la persona que se está purificando. Tanto en Matan Torah Moshe se lo puso sobre ellos, como aquí en Metzorah se le pone sobre él. ¿Por qué? Porque el Metzorah lo que se está haciendo es recibiendo la Torah de nuevo. Al de hablar la Lashon Hara, él sacó a sí mismo de esta unión de Klal Israel que estuvo en Har Sinai diciendo Na'aseh Venishma, recibiendo la Torah. Él salió de esto, perdió el nivel de Matan Torah, se excluyó de Matan Torah. Su procedimiento para poder regresar a formar parte de Am Israel es volver a recibir la Torah de nuevo. Por eso se levanta el Corbán igual como se levanta en Shavuot el día de Matan Torah. Volver a levantarse, volver a regresar al nivel del que recibió la Torah. Y por eso el Corbán se divide su sangre y se salpica sobre él y parte sobre el Mizbeach, igual como se hizo en la hora que Am Israel dijo Na'aseh venishma. Y por lo tanto, la sangre se le pone en el oído, en el pulgar derecho, de la mano y del pie. ¿Por qué? Porque esas son las partes del cuerpo responsables del Na'aseh venishma. El Nishma es con el oído y el Na'aseh es con los pies y con las manos. ¿Y con qué parte? ¿Con qué pie y qué mano? Con la derecha. Está declarando de nuevo, tiene que volver a reafirmar el Na'aseh venishma que dijo que Am Israel dijo en Har Sinai. Am Israel para poder recibir la Torah, tenía que hacer una cosa muy importante, tenía que unirse que Ish Echad Belev Echad. Vayichan Israel keneged ha'ar. El que habló la Lashon Hara destruyó este Ish Echad Belev Echad, destruyó esa unión, y esto es la razón por la cual destruyó el Matan Torah. No, quitó las condiciones básicas para que se reciba la Torah. Y si quitó la condición, no hay Torah, no hay Matan Torah. Para poder entonces, ahora que ya está haciendo Tshuva, ya recapacitó, estuvo una semana afuera, ya aprendió, no habla la Lashon Hara, como dice el Rambam, Yeshev Badat, para que no haya ni con quién tener que hablar la Lashon Hara. Ya que ahora quiere regresar, tiene que reconstruir lo que había destruido, tiene que volver a hacer ese Kabbalat Torah de nuevo. Y es por eso que son 7 días equivalentes a las 7 semanas que Am Israel tuvo. Para pueblo entero 7 semanas, para una persona 7 días de preparación. Pero esto no es suficiente. Cuando Am Israel se formó como pueblo, se casó con Dios, ¿verdad? El Matan Torah fue una especie de casamiento. En un casamiento hay 2 partes, hay Kiddushin y hay Nisuin. ¿Sí? Tenemos el Kiddushin, Areat Mekudeshet Li, y tenemos Nisuin de entrar, primero Kiddushin, después Nisuin. Nisuin es cuando entran a vivir juntos, por eso se pone la jupá. Am Israel Kiddushin hizo con Matan Torah, cuando dijeron a Na'aseh venishma, juraron a ser fieles uno al otro, se comprometió la novia a ser leal y fiel, y recibieron la Torah, que es el regalo que le dio el novio a la novia para casarse. Pero eso es lo que se llama
Meorasá o Kiddushin. ¿Dónde están los Nisuin? ¿Dónde entraron a vivir juntos? Al construir el Mishkan, al construir la casa, donde entran la pareja a vivir juntos. Esto es los Nisuin que hizo Am Israel. Así dice la Gemara en Masejet Ta'anit. Dice la Gemara, Biyom Chatunato zu Matan Torah, u Biyom Simchat Libo, ze binyan Beit HaMikdash, o binyan HaMishkan. O sea, Chatuná es Kiddushin, Simchat Libo, la fiesta, el banquete se hace en el momento de Nisuin, es cuando construyeron la casa. Esta persona que cortó relaciones tiene que volver a reconstruirlas. Hizo Matan Torah, hizo de nuevo el Mahamad Har Sinai con Naaseh Benishma, con el Korban que está haciendo, con el levantar el Korban, volviendo a levantarse, al dividir la sangre, al salpicar sobre su oído y sus pies y manos, mostrando así su compromiso de Naaseh Benishma. Pero ¿dónde están los Nisuin? ¿Dónde entró a vivir juntos? Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Todo lo que se le hace al Metzorah, todas las partes del procedimiento, encontramos lo mismo que se le hacían los Leviim y a los Kohanim cuando los entrenaron para servicio divino. Tiglachat, primero Tiglachat. Al Metzorah había que rasurarlo. Así dice la Torah. Dice la Torah. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו. En el séptimo día, cuando termina sus 7 días de separación, tenía que rasurarse en forma completa. Así dice la Torah sobre Metzorah. ¿Qué dice la Torah sobre los Leviim? Chumash Bamidbar, Perek Chet, Pasuk Zayin, V'cho ta'aseh lahem leta'aram. Los Leviim, para poder entrar a Beit HaMikdash a trabajar, había que purificarlos. ¿Y de qué manera? Azeh alehem mei chatat ve'eviru ta'ar al kol besara. Tenían que cortar, rasurarse en forma completa, todo el cuerpo. Dos. Tenía el Metzorah que le jabes begadav, tenía que lavar la ropa, hacerle tvilá a su ropa. Así dice la Torah. Vaya bayom hashvi'i yegaleach kol searo vejibes et begadav. Y los Leviim también וכל תעשה להם לתארם, והעבירו תאר על כל בשרם, וחיבסו בגדיהם ויתארו. Exactamente las mismas palabras, exactamente. ¿Sí? וחיבס בגדיו. ¿Dónde dice? וחיבס את בגדיו, y ahí dice, וחיבסו בגדיהם ויתארו. O sea, קיבוס בגדים para el Metzorah y קיבוס בגדים para los Leví. Bueno, esa es otra historia. Okay, yo quiero ver ahorita la lista de cosas en común. Tenemos como 6 cosas. Primero, tiglachat, el rasurarse. 2, kibuz begadim, lavar la ropa. 3, tvilá. La Torah dice, verachatz et besaro b'mayim vetaer. Aquí con Metzorah y con los Leviim, como dice el pasuk, kach et ha-Leviim mitoch bnei Israel vetiharta otam. Hazle tahara es con tvilá. 4, Hanafá, dijimos que había que lehanif el Korban, con el Metzorah ya vimos, la Tnufa, con lehanif es levantar, y esto ya lo vimos, y con los Leviim, dice la Torah, dice la Torah así, Veinifa Aaron et ha-Leviim Tnufa lifnei Hashem. A los Leviim había que levantar, nada más que ahí se levantó a los Leviim mismos, no al Korban de ellos, sino a los Leviim mismos había que levantarlos. 5. La sangre que dijimos que se le pone al Metzorah, ¿sí? Venatan ha-Kohen al tnuch ozen ha-mita'er ha-imanit val bon yado ha-imanit val bon raglo ha-imanit. Y con los Leviim también en la hora de entrenarlos, Vaishchat vaikach Moshe midamo vaiten al tnuch ozen Aarón ha-imanit val bon yado ha-imanit val bon raglo ha-imanit. Exactamente lo mismo. Aarón ha-Kohen para poder, ¿por qué? Porque es exactamente lo mismo. Es reafirmar el Naaseh Benishma a la hora de entrar a vivir juntos con el novio. Entonces Aarón ha-Kohen para poder trabajar en Beit HaMikdash tenía que también, había que poner la sangre de los korbanot que se hacían en su oído, en su pulgar derecho, igual como el Metzorah. Y una sexta
comparación entre Kohanim y Leviim, todos los que tienen que servir en Beit HaMikdash, nada más que ahí se menciona con Aarón a Cohen la Netinat Adam. Una sexta cosa que es Shemen, aceite también, había que ungir con aceite, tanto el Metzorah como a los Leviim. Así dice la Torah aquí en Pasuk Yudzayin Yudchet, Perek Yudalet Yudzayin Yudchet, ותבע לכהן, ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, ותבע לכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזע מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני השם, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן לתנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית. Se le puso al Metzorah aceite igual en el oído y en los 2 pulgares, igual como lo de la sangre, ungirlo con aceite. Y con los Kohanim, donde está escrito lo del aceite, ויקח משה משמן המשחה, el Chumash ויקרא פרק ח', פסוק ל', ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר המזבח, ויז על הארון על בגדיו על בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את הארון את בגדיו את בניו ואת בגדי בניו איתו. שמן המשחה para ungir a los Kohanim. O sea, que el Metzorah, cuando habló la Shonará, destruyó la base de Am Israel para ser casados con Dios, que es el Keish Echad Belev Echad, destruyó su Tzelem Elohim, se apartó, se alejó, bajó del nivel que no le permite formar parte del Mahané de Am Israel, no está al nivel espiritual que lo puede conectar con este lugar sagrado, tiene que estar afuera del Mahané, perdió la Gdusha que adquirió Am Israel a la hora de Matan Torah, tiene que estar 7 días de preparación para poder volver a reintegrarse con Am Israel, y reintegración requiere de nuevo el proceso que formó Am Israel, que es Matan Torah como casamiento con Dios y Binyan Beit HaMikdash como Nisuin, como entrar a vivir y habitar con Dios. Y por lo tanto, en su procedimiento para poder reintegrarse, tiene que pasar una especie de Naaseh Venishma con los korbanot que se hacen la forma igual como se hacía a la hora de Matan Torah, y también había que hacer una serie de cosas igual como se le hacía a los Kohanim y Leviim a la hora de entrar a trabajar en Beit HaMikdash, para que con eso sea como Yom Hatunato y Yom Simchat Libo, recuperando de nuevo su nivel que le permita formar parte de Am Israel. Para que se impida esa situación donde uno tiene que de nuevo pasar todo este procedimiento de nuevo recibir sobre él la Torah y de nuevo volver a casar y nunca tener ese divorcio de Dios para poder volver a casarse, tenemos que decir con Kavaná 3 veces al día o por lo menos una vez al día, depende de las obligaciones de rezo que tenemos, con toda la Kavaná Elokai Netzor Leshoni Merah Usfatai Midaber Mirma, pedirle a Dios y poner de nuestra parte para que no caigamos en este pecado de la Shonará. Entonces nunca vamos a estar en la situación de divorcio de Dios para tener la necesidad de volver a reintegrarse y casarse de nuevo con Él. Buen día.